Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a Julio y a Miguel el haberme invitado. Y bueno, como soy la última, hay muchas cosas pues, que ya se han dicho. Yo tenía que hablar del manejo de la infección fúngica y me focalizaré, como todos vosotros, en Aspergillus en la época de los virus respiratorios. Y os diré virus respiratorios que voy a hablar que no van a ser ni COVID, y por descontado no voy a hablar de citomegalovirus, ¿no? Entonces, quería hablar un poco de ese riesgo que hay de tener la infección fúngica, de los problemas diagnósticos que tenemos cuando existe el binomio de infección virus respiratorio e infección fúngica, del tratamiento y de si tenemos alguna medida de mejora. Entonces, para establecer estas medidas de mejora, yo creo que tenemos que buscar qué pacientes son los de riesgo y a ver qué es lo que podemos hacer. Claro, hay alguna cosa que voy a comentar que será exactamente igual a lo que se ha hecho previamente. Este trabajo que lideró Carol y en el que participamos en Barcelona, como ya ha comentado Jesús, con este trabajo nosotros demostramos que en el tiempo que hay una mayor prevalencia de virus en el ambiente, en ese momento menor cantidad de esporas, es mucho más fácil que tú desarrolles una infección fúngica. Es decir, que la causalidad directa existía en esta situación y además el periodo de tiempo desde la inhalación a la aspergilosis era un periodo de tiempo mucho más corto. Igual pasa en este trabajo de Contoyanis, que también ha comentado Jesús, en el que se ve pues, que en primavera y en invierno, cuando hay más virus circulantes respiratorios, es cuando ellos veían estas formas de aspergilosis relacionadas. Ya en España, y buscando pacientes con estos factores de riesgo, yo creo que este trabajo que ha salido publicado hace poco y que lo lidera José Luis Piñana de Valencia, coge a pacientes que sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, tienen 287 pacientes que han tenido virus respiratorios demostrados microbiológicamente y ven que un 10%, en total 29 de estos pacientes desarrollan una infección fúngica que la mayoría pues son aspergillus. Entonces, buscando factor de riesgo de estos pacientes con trasplante alogénico y que tienen las dos cosas, ven que los corticoides son un factor independiente y también aquellos que han recibido ATG como inmunosupresor. Además, es más frecuente que esta aspergilosis aparezca durante el primer año post-trasplante y habitualmente 21 días después de la aparición de la infección vírica. Otro trabajo en la misma línea es este que coge 554 pacientes que han tenido una gripe o que han tenido un virus respiratorio sincicial demostrado y diagnosticado, y aquí ve que de estos 554 solo tienen 8 casos de infección fúngica, 4 con influenza y 4 con virus respiratorio sincicial. También el ser un trasplantado o el tener una neutropenia es un factor de riesgo. Un porcentaje muy alto, por encima del 50%, se van a la UCI y la mortalidad la cifran alrededor del 40%, ¿no? Un 37,5%. En total, aquí la incidencia es más baja que en el estudio español y solamente un 1,4% de estos pacientes inmunodeprimidos desarrolla esta infección. Y este es otro trabajo también que analiza y que compara, que también del grupo de Contoyanis, que lo ha comentado Jesús y que es la gráfica aquella de la época del año, en el que coge pacientes que han tenido el virus respiratorio y después una infección fúngica con otros como controles, y entonces también ve que puede aparecer con cualquiera de los virus. Aquí los no neutropénicos predominan, también pacientes en remisión hematológica. Es decir, que esto dificulta un poco establecer a qué pacientes vamos a hacer algo, ¿no? O podemos hacer algo. Tardan muy poco en poner un tratamiento empírico, tardan 2 días. La mortalidad pues es alrededor del 22% y no hay diferencia entre la mortalidad de la aspergilosis en los que han tenido infección vírica o no, pero sí que ven, como ha comentado Jesús, que aquellos que han tenido un virus respiratorio sincicial tienen una mortalidad más elevada de la infección fúngica que no los que han tenido un cuadro gripal. Luego ya ha aparecido la gripe, que aquí tenemos paciente inmunodeprimido y no inmunodeprimido, paciente que va a la UCI con una incidencia muchísimo más elevada, como ha dicho Maite, con un tiempo de diagnóstico corto entre el diagnóstico de gripe, ir a la UCI y aparecer la gripe con dificultades diagnósticas. En resumen, podemos decir que la infección fúngica después de un virus respiratorio
Es más frecuente en inmunodeprimidos, aunque puede verse en inmunocompetentes, que es lo que pasa con la gripe, que depende del huésped y de la gravedad de ir a la UCI. Que la incidencia es variable. Hay series que hablan de un 1% y, sin embargo, si eres un paciente inmunodeprimido que vas a cuidados intensivos con una gripe, pues un 32% de estos van a tener una infección fúngica. Es decir, que el factor huésped aquí también interviene. Que los corticoides en todas partes son un factor independiente, que la aparición de esta infección fúngica puede variar de 3 días a 21 días, es más frecuente en aquellos pacientes que van a la UCI y la mortalidad es elevada. Y esto lo tenemos que tener en mente para buscar medidas para estos pacientes, para esta mortalidad que puede ser superior al 40%, intentar bajarla. Entonces, ¿qué hemos de hacer con estos pacientes pues que son trasplantados, que han tenido un cuadro respiratorio y que ahora pues sospechamos que pueden tener una infección fúngica? Pues realmente tenemos dificultades en diagnosticarlos porque la sintomatología clínica puede ser simplemente la exacerbación de ese proceso respiratorio y a veces no se manifiesta de ninguna otra manera. La imagen radiológica difiere poco de la imagen radiológica basal que tenía por el cuadro respiratorio, es decir, que puede haber algún infiltrado, pero puede ser que tengamos un patrón intersticial de una neumonía gripal o que tengamos árbol geminado, que también lo puede tener una imagen de una gripe de una forma bronquial, ¿no? Y además, microbiológicamente, la microbiología también es limitada. Los biomarcadores, en la mayoría de los casos, con excepción de la gripe, con la forma ya invasora, pues el galactomanano será negativo. A veces es difícil diferenciar si estamos ante una colonización o ante una infección, aunque estoy totalmente de acuerdo con Marina, que en muchas situaciones la colonización es el principio y va viniendo la evolución, es decir, la evolución hacia una forma más bronquial o más invasora, y a veces tenemos dificultad en la recolección de muestras. Pero nos hemos de adelantar, ¿no? Nos hemos de adelantar como sea posible. Estas son imágenes radiológicas de aspergilosis invasoras en el contexto de la gripe. Estas son las mismas imágenes que os ha presentado Maite del paciente estrella de cuidados intensivos que no tenía ningún factor de riesgo, y este es el calcofluor que hizo Maite, que ayudó realmente en el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos de adelantar, y para adelantarnos, pues quizá tenemos que hacer algoritmos diagnósticos, como veremos que se han estado haciendo. Tratamiento, bueno, el tratamiento de cualquier aspergilosis invasora, y aquí tenemos como fármacos de elección con criterio de evidencia A1 en todas las series, en todas las guías terapéuticas, el voriconazol y sabuconazol, teniendo en mente que nos vamos a encontrar con pacientes de cuidados intensivos que tendrán interacciones, que pueden tener insuficiencia renal, y en esa situación, pues isavuconazol probablemente supere a la utilización de voriconazol por las características del paciente. ¿Y qué medidas de mejora podemos hacer? Pues yo creo que las medidas de mejora que podemos hacer han de ir encaminadas, en primer lugar, a intentar evitar ese riesgo. Vacunar a nuestros pacientes, controlar a estos pacientes que pueden ser de riesgo más elevado, hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento precoz, ¿no? La vacuna de la gripe sirve. Hay un estudio realizado en pacientes sometidos a un trasplante halogénico y que se ve que los siguen, y entonces se ve que los que ingresan por gripe, la mayoría son pacientes que no han estado vacunados. O sea, ingresa más número de pacientes no vacunados que vacunados de su grupo. Y además ven que los pacientes vacunados tienen unos cuadros clínicos que realmente son menos graves que los pacientes no vacunados. Pero aquí también hemos de tener en cuenta que estamos incorporando nuevos tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores, como los inhibidores de tirosinquinasa en el manejo de pacientes hematológicos y de pacientes oncológicos, y que estos hacen que la respuesta inmunológica a las vacunas, y en concreto a la vacuna de la gripe, pues sea menor. Es decir, que lo hemos de tener en cuenta, y probablemente en estos pacientes se tiene que administrar no una sola dosis, sino administrar un booster, como ya se está comentando y que podemos discutir después. Diagnosticar precozmente. Aquí con la gripe sí que han salido criterios diagnósticos y han aparecido algoritmos y cuadros de qué es lo que tenemos que hacer. Pero si nos fijamos, en todos hemos de ser agresivos. El diagnóstico, la mayoría de las veces, la vamos a hacer con un lavado broncoalveolar y con un galactomanano lavado broncoalveolar y con un calcofluor ahí,
y hemos de ser agresivos. O sea, no nos ha de dar miedo en un paciente con un trasplante, en un paciente con un linfoma o en un paciente cualquiera, el ir a buscar el Aspergillus cuando sospechamos que puede estar, porque el inicio del tratamiento de la forma más precoz posible va a ser beneficioso. Y entonces, aquí me gustaría añadir a la discusión algo. La profilaxis a día de hoy, la profilaxis es una cosa que no es estática. Yo creo que muchas guías están basadas en unos criterios antiguos, pero hemos ido evolucionando. Tenemos nuevos pacientes y tenemos nuevas poblaciones de riesgo. Las profilaxis se pueden administrar en periodos cortos de tiempo. Probablemente en ese paciente con un trasplante de progenitores o con un trasplante pulmonar con virus respiratorio o paciente trasplantado que ha llevado ATG, que está con corticoides a dosis altas, que ingresa en cuidados intensivos, igual nos podríamos plantear en estos de tanto riesgo con virus respiratorios el hacer una profilaxis durante un periodo de tiempo corto hasta que desaparece ese riesgo, ¿no? Medidas preventivas. Bueno, yo creo que la medida preventiva estrella ha sido la mascarilla. O sea, la mascarilla ha evitado que este año tengamos formas de infección fúngica relacionadas con virus respiratorios como son la gripe, como son el virus respiratorio sincitial, que prácticamente no se han visto. No ha habido respiratorio sincitial en la infantil y no ha habido en adultos, ni hemos tenido en las unidades de riesgo como de trasplante de pulmón y de trasplante de progenitores. Evidentemente, evitar los brotes a nivel hospitalario, sobre todo de virus respiratorios, en zonas de alto riesgo con el aislamiento de los pacientes. Pero aquí me gustaría, si luego queréis discutir lo que os parece o no la profilaxis. Y como mensajes o punto de reflexión, mi charla es muy corta porque muchas de las cosas ya se han dicho. Evidentemente, los virus respiratorios son un factor de riesgo de infección fúngica y de Aspergillus en concreto. Tenemos dificultades en el diagnóstico, a veces puede tratarse de una colonización en vez de una infección, pero probablemente es el primer paso del paso siguiente, que será la infección definitiva, que la aspergilosis relacionada con virus respiratorios diferentes al COVID pues tiene una mortalidad elevada, que el diagnóstico precoz realmente es la clave, iniciar un tratamiento lo más precoz posible y con los fármacos que sean mejores para la situación de aquel paciente en el momento en el que se encuentra, si hay interacciones, si hay insuficiencia renal, si hay diferentes cosas, y luego plantear en algún subgrupo de paciente de riesgo el poder hacer una profilaxis un tiempo reducido mientras dure el riesgo de poder desarrollar pues, la infección fúngica. Y nada más, muchísimas gracias y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Isabel, y también, por supuesto, a la doctora Marina Machado. Dos ponencias estratégicamente bien colocadas, como habéis visto, porque nos han dado el enfoque, la perspectiva del manejo de la infección fúngica invasora en tiempos de virus respiratorios, sea coronavirus o sean los clásicos virus respiratorios de la comunidad.